Iglesia amada y bendecida por el Señor, tengan un tiempo bien especial. Dios les bendiga. Dios siga bendiciendo sus vidas, sus ministerios, sus familias. Dios bendiga a sus hijitos donde quiera que estén. Y gracias al Señor por permitirnos tener estos tiempos de estudiar su palabra. Porque cuando el Señor nos habla en parábolas, así como estas parábolas, todos estos estudios tan hermosos que nos dejó, es porque es más fácil de entender. Es más fácil de entender cuando el Señor te habla por una parábola que simplemente cualquier enseñanza que haya en el mundo. Y hoy vamos a leer un poco. Tal vez no podemos profundizar tanto, pero ustedes en sus casas sí pueden seguirlo haciendo. Y vamos a hablar de la parábola del fariseo y el publicano, que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios por su palabra. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Con cuál de los dos te identificas tú? ¿Con el fariseo o con el publicano? El centro de esta parábola gira en torno a aquellos que se creían tan justos, que creían que por sus obras delante de Dios se salvarían, pero menospreciaban a todos los demás. Creo que aún hoy vivimos en ese mismo mundo, donde muchos creen que por su tiempo de conocer la palabra de Dios o por sus obras son superiores a aquellos que hasta ahora están llegando y conociendo al Señor. Y ese es un gran error. Cristo vino al mundo a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Pero estos se consideraban justos. Estaban confiados en sí mismos. Se jactaban del extremo cumplimiento de la ley mosaica. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 28, donde dice: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No nos sintamos que no necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que ya tenemos la salvación y que ahí termina todo. Estamos apenas empezando en el camino a la salvación. Estamos dando los primeros pasos para la salvación, para la ida al cielo.
¿Cuántos podríamos decir o cuántos podrían decir en este momento, si el Señor me llama en este preciso instante, me voy derecho al cielo? Piénsalo. Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios cada día. Cada vez que abrimos la palabra y leemos, estamos creciendo un poquito. Estamos entendiendo un poquito más. Pero yo no puedo decir que ya tengo la salvación cuando todavía en mi corazón, en mi alma, hay hipocresía, hay orgullo, hay mentira, hay grosería, hay menosprecio hacia las demás personas. No puedo decir que tengo la salvación, porque delante de Dios soy igual de pecador, como dice la palabra, a cualquiera que mata a su hermano. Aquellos que creen que su opinión respecto a la palabra de Dios es la única verdadera, están tan equivocados que no ven más allá de su nariz, porque seguramente el demonio los tiene enceguecidos y su orgullo, su vanagloria no les permite ver realmente lo que dice la palabra de Dios y a qué nos quiere llevar la palabra de Dios cada día. Pretenden y creen ya haberlo alcanzado todo, pero están perdidos en su ego y en su orgullo desenfrenado, porque realmente crecimiento espiritual no han tenido. El crecimiento espiritual se tiene cuando vamos día a día a la palabra, pero pidiendo perdón al Señor. Muchos se parecen a ese fariseo que solamente se veía al otro como lo más bajo, indigno, malo ante sus ojos, pero no saben del amor de Dios, no saben el amor que Dios le tiene a esa persona. El Señor Jesucristo, el Salvador, no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla y hacer que se diera cumplimiento a la ley. Y es por medio de la fe en Cristo Jesús que somos justificados y tocados por el poder del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada. Esta parábola relata que dos hombres estaban orando en el templo. El uno era fariseo, que hace parte de un grupo religioso judío de la época de Jesús, el cual se jactaba en su oración de lo que hacía. Y a la vez que se diferenciaba y menospreciaba al publicano, que esos publicanos eran cobradores de impuestos y eran personas muy rechazadas por los judíos, pues los consideraban traicioneros de su pueblo. Y algunos también judíos, como en el caso de Mateo, Leví, que era cobrador de impuestos, y después vino a ser el autor del Evangelio. Pero este publicano no se enaltecía de las cosas que hacía, sino al contrario, le pedía misericordia a Dios con un corazón humillado. Aún sin alzar su mirada, pedía perdón a Dios por sus pecados. No se sentía digno de levantar sus ojos al cielo e implorar piedad a Dios. Ese es el corazón acepto por Dios, no el corazón soberbio y orgulloso que se cree autosuficiente, como dice aquí el Señor Jesucristo, que oraba consigo mismo, porque esa no es una oración que Dios escuche, es una oración que se hace para sí mismo, donde es su egolatría lo que lo tiene como lo tiene. Qué triste ver a muchos que se creen cristianos, estoy hablando de estos tiempos, que ven a su hermano como un pobrecito. Es que pobrecito, ellos no tienen con qué. Nosotros sí. Pobrecito, pero es que ellos no. Mi madre solía decir una frase. Cuando alguien decía, ay, pobrecito, ella decía, pobrecito el diablo que perdió la gloria.
No vemos al hermano o hermana en esa forma. No veamos al hermano o hermana con esa miserableza que brota del corazón solo por ser pobre, porque suelen ser más humildes que aquellos que todo lo poseen, que todo lo tienen, que gozan de una fortuna, pero que tal vez le molesta que otro vaya a progresar. O sentirse en plena santidad, viendo al otro por encima del hombro, como diciendo: ese no tiene la salvación que yo ya alcancé, es que yo sí tengo la salvación. Escucha uno comentarios como, después de que alguien muere: ese no se salvó, es que como era, yo no creo que se haya salvado. El único que tiene la potestad de decir eso es Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. Jesucristo les dijo a los que escuchaban su enseñanza que el publicano descendió a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ese que estaba de rodillas, que no levantaba su mirada al cielo, estaba humillado delante de Dios. Mientras que el fariseo estaba hablando era consigo mismo. Dios quiere que entendamos que cuando vamos a Él, debemos ir con un corazón contrito y humillado. De ahí que la primera bienaventuranza en Mateo 5 se refiere a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si decimos que vemos, en realidad estamos ciegos si estamos siendo como este fariseo. Jesús se lo dijo a los fariseos en Juan 9:41. Dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Si nosotros no vamos ante Jesucristo por medio de la fe y del arrepentimiento, hace que la vida esté esclavizada a los deseos carnales que batallan contra el alma cada día de nuestra vida. Cristo vino a traer luz en medio de las tinieblas, pero si no cambiamos, moriremos en nuestros pecados. Dejemos de ver al otro o a la otra con pesar o con orgullo de sentirme superior. Nadie es más que nadie. No se crea ese cuento de ser superior, porque no lo eres. Cuando el Señor nos habla en esta parábola de este fariseo, nos está comparando. Es una enseñanza, nos está comparando. No sean como él, no sean como el fariseo, que se creyó superior, que se creyó inalcanzable, que se creyó que porque tal vez tenía dinero, porque si daba muchos diezmos, porque tenía mucho dinero, ganaba mucho, tendría muchos negocios. No lo sabemos, pero se sentía superior. Hoy hay muchos que se creen superiores, que tienen mucho dinero, pero que jamás se acuerdan de la obra de Dios, que jamás se acuerdan que la empresa que tienen, que las cosas que tienen son del Señor, que son solamente administradores de todas las cosas del Señor. Nosotros no tenemos nada, no tenemos de qué jactarnos, no tenemos por qué decir que tenemos más que los demás, porque nada es nuestro. Así como vinimos a este mundo, así tendremos que volver. Así como vinimos de Dios, así tendremos que volver. Nada nos llevamos. Solamente lo que ganamos aquí es la salvación de nuestra alma, porque aún nuestro espíritu pertenece a Dios, es de Dios.
Busquemos la salvación de nuestra alma. Busquemos a Dios cada vez que podamos. Busquemos a nuestro Señor. Hagamos el bien en cuanto podamos. Hagamos el bien a todo aquel que necesite. Busquemos la verdad de la palabra de Dios. Y no nos jactemos porque sabemos palabra. No nos jactemos porque nos creamos rectos. No nos jactemos porque simplemente decimos ser cristianos, pero nuestro testimonio es diferente. Solamente con una mirada podemos estar cambiando el testimonio que alguien pueda tener de nosotros. La imagen que alguien pueda tener de nosotros puede cambiar solamente con una mirada que nosotros hagamos. Mis hermanos, mis hermanas, niños y niñas, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. No como dijo este fariseo, darle gracias a Dios porque no somos como estos malos, no. Démosle gracias a Dios porque tuvo la bondad de recibirnos tal y como somos, pecadores, incorrectos, tal vez porque tenemos errores, pero así nos ama el Señor. Y Él quiere que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas las imperfecciones que aún tenemos, pero que esperamos mejorarlas. Papito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has recibido en tus brazos, Señor, porque ahora somos tus hijos, no creación tuya, sino somos tus hijos amados. Y te damos gracias, Santísimo Dios, porque nos tienes en lugares privilegiados y porque has hecho de nosotros personas que le sirven a la sociedad. Gracias te damos, Señor, y hoy, Padre amado, podemos decir que hemos alcanzado, Señor, un nivel de madurez espiritual, pero que necesitamos seguir creciendo. Padre, bendice a todos aquellos, Señor, que leen tu palabra, que la escudriñan, pero que entienden, Señor, pero que no están sentados como juzgando o que son los únicos que tienen la verdad de tu palabra, Señor. Y ábreles el entendimiento, Santísimo Dios, porque necesitan de ti, así no lo crean, necesitan de ti. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por todos nuestros seres queridos, por todos aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que necesitan, Señor, de tu amor y de tu bondad, que necesitan de tu sanidad. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que día a día, Señor, cambies todas esas imperfecciones nuestras. Aléjanos del pecado, aléjanos de la tentación y haznos, Señor, cada día más aceptos para ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, sigan estudiando estas parábolas porque hay muchísimo más que sacarle a estos estudios, a estas enseñanzas del Señor Jesucristo, porque tenemos mucho más que encontrar ahí. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga premiando su bondad, su amor y su lealtad por esta su iglesia. Dios les bendiga.